Ahora comienza Vías Argentinas, un programa con toda la actualidad del ferrocarril en Argentina y el mundo. Subí el volumen y acompáñanos en esta nueva travesía. Muy buenos días. ¿Cómo le va, don Oscar? Buenos días, Iván. Buenos días, gente de Radio Nacional. Viene lo frío y me pongo afónico. Usted estuvo tomando fresco. También. Sí. También. Hay que tomarlo natural, no fresco. ¿Vio? Claro, no, señor operador, hay que tomarlo natural. Claro, ¿vio? Somos dos que a esta edad le tenemos que estar enseñando. Y bueno, bien, los pies fuera de bueno, las frazadas. Algunas grandes cosas pasaron. Algunas vienen sucediendo y vienen haciendo ruido y otras vienen tristes. Otras vienen tristes. La verdad, lo triste, algo hay que hacer. Desde esta mesa tenemos que... La semana que viene vamos a ver si hacemos un programita con 2 o 3 personas ligadas al quehacer de la estación Bahía Blanca Noroeste. No puede ser lo que pasó. No, y ojalá no se cumpla ese run que anda por ahí de que quieren poner no sé qué cosa. No quiero decir nada porque no sé si es verdad. Pero bueno, creo que yo ya hablé con la gente de Nación. Argentino. Yo hablé con la gente de Nación, que siempre lo entrevistamos. Le dije, mira, pasó esto, sí, ya sé. Digo, ¿qué hacemos? Bueno, dice, dame tiempo para armar una presentación y para reconstruir la estación. O sea que desde Nación, aparentemente... Algo habría, porque realmente no entienden lo que pasó. Así que... y después lo de la ley de... Zapala. Ciudad Logística. Muy bonito. ¿Qué me cuenta? Algo que nació desde esta mesa. Uh-huh. Sí, señor. Años bregando por eso y bueno, tuvo frutos, tuvo resultados. Ahora creo que la parte de Nación, la parte de provincia, creo que tienen que empezar a jugar como roles fundamentales para que esto no quede no solo en papeles, sino que verdaderamente ese centro logístico en Zapala tenga como continuidad todo esto la llegada del tren. Bueno, fue aprobada la ley 3.334/22 que declara a Zapala como centro logístico y de distribución de la provincia del Neuquén. Así que vamos por más. Vamos a entrevistar a alguien que tiene que ver con el puerto, en el cual lo vamos a invitar para el próximo Zoom. Este Zoom de esta semana no, el próximo Zoom del mes que viene, donde vamos a juntar a todos los puertos, todas las ciudades logísticas, para ver si de alguna manera le llevamos el tren a Zapala. ¿Sí? En este caso vamos a hablar con Rodrigo Aristimuño. Exactamente. Él es presidente del consorcio de gestión del puerto de Puerto Rosales. Sí, el año pasado tuvimos el placer de sentarnos a dialogar directamente con él, donde nos expresó el crecimiento que tenían pensado y bueno, queremos hablar con él para ver si de alguna manera cómo le fue. Claro. Bueno, muy buenos días, señor Rodrigo, Iván Juárez, Oscar Urrutia. Gracias por darnos la posibilidad en esta mañana de poder dialogar con usted, de poder saber qué es lo que está pasando. Por ahí hay algunas noticias que han aparecido sobre el puerto y bueno, queríamos desde su boca a ver si esto es tan así como sale. Iván, Oscar, buen día. El agradecido soy yo por el contacto. Señor Rodrigo, sabemos que el puerto está trabajando prácticamente a pleno, sabemos que todo lo que se ha hecho a través de la iluminación, de un gran trabajo en el puerto, pero bueno, el tema del oleoducto, el tema debe llegar con más petróleo desde Neuquén a Puerto Rosales. A Puerto Rosales. ¿Qué posibilidad hay de que el tren ayude o empuje en este empuje que está teniendo el puerto? Sí, la verdad que, 2 ejes de gestión, lo dijimos hace un año, yo hace un año que estoy en la gestión, era profundizar el vínculo con la comunidad y tiene que ver con todas estas obras que eran muy demandadas no solamente por el ciudadano, sino también por los trabajadores y trabajadoras portuarias, pero también ir generando condiciones para profundizar las cuestiones operativas, ¿no? Sí, Rosales es por naturaleza un puerto petrolero, tiene a la planta de YPF Evitem,
que trabaja y que opera casi el 70% del crudo que circula en el país, con lo cual tiene una importancia logística destacada. De un tiempo a esta parte, lo que empezamos a notar desde el año 2020, año pandémico, año donde estuvo y existió la crisis internacional del precio del petróleo, es que Vaca Muerta empezaba a resurgir. Y con ese resurgimiento de Vaca Muerta, los récords de producción de petróleo y la necesidad de evacuación de ese petróleo, que quizás por condiciones no pueda refinarse en el país. Bueno, en ese sentido, lo que empezó a suceder es que la infraestructura de transporte no daba abasto para transportar, valga la redundancia, todo ese crudo producido. Y ahí salió la necesidad imperiosa de empezar a hacer inversiones, ¿no?, que tienen que ver en primer tramo con el oleoducto y luego con inversiones en términos operativos vinculados no solamente a las boyas, sino también a la planta de almacenamiento, ¿no? Es decir, hoy Rosales, un comparado interanual 2021-2019, tiene un 20% más de carga, y ese 20% más de carga lo explica Vaca Muerta. Rodrigo, nosotros esta semana tuvimos un Zoom con Claudio Molina. Correcto. Él está trabajando dentro de lo que es el equipo de trabajo de FASE. Y bueno, él off the record nos dijo que como hay cantidad de crudo, existiría la posibilidad de que vuelva el tren de petrolero. ¿Se podría volver? Más allá de los kilómetros de vía que faltan, si es que se puede poner operativa esa base de descarga que hay ahí en Puerto Rosario. En los años 90 se descargó petróleo en la planta de YPF por tren. Hoy estamos teniendo, hay un pozo de Vaca Muerta que no tiene vinculación física con el oleoducto, con lo cual se complejiza su salida y se está haciendo por camiones. Eso tiene un costo logístico interesante. Sucede que hay que ver si las inversiones justifican luego los nichos de negocio, ¿no? Pasaron lo que pasó en Argentina, a ver, digo, no solamente con los ferrocarriles, pasó con muchos de los servicios y demás, fue la época de los 90, ¿no? Digo, sí, sí. Con lo cual es muy complejo revertir esa situación, porque claramente en los 90 el Estado se despegó de todo lo que tenga que ver con servicios públicos, con cuestiones que hacen a la logística, como son los ferrocarriles, los puertos y demás. Privatizó todo, no controló absolutamente nada, y hoy nos empezamos a dar cuenta que eso no era tan bueno como en ese momento nos lo vendían, ¿no? Es decir, durante muchos años, discursivamente, desde un sector fuerte de la política y los medios comunicacionales, nos decían que la privatización era la panacea, y hoy, por ejemplo, con este tema Vaca Muerta, tren y demás, nos dimos cuenta que claramente eso no fue así. Bueno, revertir esa situación después de 30 años no es sencillo. Las inversiones son muy, muy importantes que hay que hacer, y como siempre, digo, ¿no?, el Estado tiene esa famosa frazada corta, ¿no? Es decir, prioridades y un presupuesto bastante acotado. Entonces, lo que hay que evaluar siempre es si, en términos de generación de nichos de negocio, eso vale la pena. Si me lo preguntan a mí como presidente del consorcio, diría que sí. Claramente el consorcio no puede afrontar ese tipo de inversiones, y tiene que ver con una visión o con una toma de decisiones mucho más macro que el interés de un puerto solo, ¿no? Bueno, vamos a hacer la sinergia. Sí. Vamos a armar un proyecto, lo vamos a presentar a las autoridades de FASE, porque yo tuve el placer de llevar petróleo con Ferrosur. Íbamos todos los días, traíamos un tren de 40 y sacábamos un tren de 40. Entrábamos a las 6 de la mañana y volvíamos como a las 3, a las 4 de la tarde. Descargábamos el petróleo ahí en Puerto Rosales. Así que bueno, le vamos a escribir a Damián Contreras, vamos a hacer un proyectito para que de alguna manera, si hay vagones por ahí dando vueltas, aunque sean 20 o 30 vagones, en esa época le daban trabajo a una cuadrilla de 6 o 8 personas
de la descarga, más la gente que tenía que ver con el calentamiento del petróleo. Sé que habían como 10 o 12 personas que trabajaban, así que por ahí, ¿quién no te dice que en un año y algo, tenemos el trencito en Puerto Rosales? Sí, aparte uno ve, entendiendo lo que dice el señor Rodrigo, de un presupuesto acotado, de la infraestructura, pero uno ve países como hoy están tan renombrados, Estados Unidos y Rusia, con trenes de petróleo cruzando el país de una costa a la otra, y evidentemente quiere decir que no solo es factible, como sucedió acá, sino que dentro de los costos logísticos, evidentemente, en algún punto no debe ser tan o sea, esa inversión que se hace, seguramente se debe poder ir recuperando, si no, literalmente, tanto en Estados Unidos como en Rusia, como en otros países, pondrían oleoductos y se haría, y sin embargo, gran parte del petróleo usa el tren. Bueno, vamos a ponernos a trabajar, y una vez que lo tengamos nos vamos a contactar con Rodrigo. Se lo vamos a presentar primero antes de enviarlo, y que lo vea, que vea él la factibilidad de que se puedan hacer cosas, y lo vamos a enviar. Vamos a tratar de que el tren vuelva a Punta Alta, si es que el puerto lo desea. Es una buena noticia, sin duda. Comparto con lo que decían ahí en la mesa de otros países, pero cuando yo tengo 37 años, ¿no? Digo, la época de los 90 no la viví con un esplendor, era muy joven, pero cuando uno ve un poquito la historia, digo, qué nefasto, ¿no? Digo, ¿qué hubiese pasado si la cosa hubiese sido tan distinta? Entonces, claramente uno analiza lo que sucede en otros países y lo observa con ojos de sorpresa. Lo que sucede que en la Argentina pasaron cosas, se celebraba, hace dos días estaba nuestro gobernador y el presidente de la Nación celebrando los 10 años de estatización de YPF, ¿no? Digo, en el medio, cuántas cosas pasaron para que hoy estemos en este marco de coyuntura y en algunos sectores con un cuello de botella muy importante, que claramente cuando uno habla de cuello de botella para el Estado, que el Estado somos todos, no es el gobierno de turno, ¿no? El Estado somos todos, quizás ese cuello de botella para el Estado significa algún negocio para algunos pocos. Bueno, lo que sí particularmente preocupa o me preocupa es que mientras nuestro gobierno provincial, con la cabeza de Axel Kicillof y nuestro presidente celebren los 10 años de recuperación de YPF, sectores políticos estén diciendo que hay que volver a privatizarla. Bueno, claramente no tenemos que volver a ese tipo de ideas ni ese tipo de situaciones, porque si hoy, insisto, estamos con algunas cuestiones, con algunos cuellos de botella, y eso perjudica al conjunto de nuestro país, bueno, digo, no repitamos historia, ¿no? Ustedes lo saben mejor que nadie, son ferroviarios, lo saben mejor que nadie, no tenemos que volver a tropezar con la misma piedra. Y escucho algunos discursos de la política que hablan de privatizar, de sacarse ciertas estructuras por fuera del Estado, y que además la sociedad, por coyuntura o porque hubo 4 años nefastos de macrismo, lo compra como si fuera la panacea y la respuesta a toda la solución. Digo, hay que tener cuidado con esas cosas. Sí, creo que tenemos que tener políticas de Estado, y dentro de las políticas de Estado el transporte tiene que ser el número 1, ¿sí? Porque con el transporte tenemos educación, tenemos salud, tenemos un montón de cosas que se mueven alrededor de lo que es el transporte. Yo recuerdo el famoso tren sanitario, vos decías de salud, ¿no? Recién, sí. Qué cosa interesante y qué cosa importante, porque el tren llegando a los pueblos más alejados de la ciudad con una política de Estado en términos de cuidar la salud de todos los ciudadanos. Bueno, eso es sumamente importante. Sí, hoy está en Río Negro, está por la zona de no sé en qué ciudad de Río Negro está, pero está lo que es la zona de Ferrosur, que pasó la semana pasada, pasó el tren sanitario. Bien. Yo creo que hay muchas cosas por hacer. Lo importante es que todas las autoridades están enfocadas en que vuelva el tren. La semana pasada la gente de FASE pidió una reunión con nosotros para juntar gente con respecto a armar un gran equipo
y poner el país en movimiento. Y eso es bueno. Eso quiere decir que se está escuchando y se está queriendo hacer cosas en pos de que este país empiece a crecer. Si bien está creciendo, nos va a costar un poquito, ¿no? No, sin duda, venimos de una situación compleja, el mundo después de la pandemia, una guerra, el mundo cambió, el paradigma del trabajo cambió, pero mientras teníamos sectores de la economía que iban cayendo en términos de índice de generación de empleo, tanto el sector portuario, y yo hablo del sector portuario, pero en realidad, y perdón el ánimo de demagogia, voy a decir el sector ferroportuario, porque los trabajadores portuarios somos ferroportuarios. El sector ferroportuario seguía creciendo y seguía trabajando y seguía operando, porque sin duda el transporte logístico es fundamental para que todo llegue a cada uno de los ciudadanos. ¿No? El cambio de paradigma que se dio en el mundo en función de lo laboral no ha perjudicado a nuestros sectores. Bueno, eso claramente es una muestra de la importancia que tiene la actividad del transporte en el mundo. Bueno, hay que profundizar políticas de Estado. No tengo duda de eso. Yo lo decía, teníamos una reunión hace unos días en la mesa productiva de Punta Alta y hay que empezar a sentar bases para generar consensos para que los puertos, para que la producción, para que los sectores industriales planificados sean políticas de Estado independientemente de los gobiernos que les toque gestionar, ¿no? Porque en definitiva son soluciones para nuestros vecinos y nuestras vecinas. Hay que empezar a dejar de esquindar políticas del lado y ponerse de acuerdo en cuestiones estructurales. Sí, y otro tema, RPB. Sí, ese tema creo que está... Tiene que estar en lista. Tiene que estar en lista, pero por un tema de la bajante, ¿no? Sí, pero hoy, vamos a ser sinceros, no está en ninguna carpeta. Bueno. Tendría que estar, pero bueno. Hay que ponerlo en la carpeta. Hay que hacer una carpeta y llevársela. Ustedes son grandes generadores de política. Estamos locos nosotros. No, bueno, pero ustedes han sido disparadores hoy. Soy testigo de eso. Me parece que los comunicadores tienen un rol fundamental en algunas cuestiones. A veces cuando uno tiene responsabilidades en términos de gestión, a veces el día no alcanza para todo. Y ciertamente hay preocupaciones que son para los sectores que quizás en lo macro no generen el impacto, pero me parece sumamente importante que comunicadores y sobre todo activistas como son ustedes del ferrocarril, entendiendo la importancia que ha tenido para el país, para el desarrollo de nuestro país, ¿no? El país se desarrolló gracias a nuestro ferrocarril. Bueno, claramente ustedes son gestores de eso, así que tranquilamente, como me dijeron que van a presentar el proyecto para Puerto Rosales, pueden generar otro tipo de proyectos y está buenísimo. Señor Rodrigo, desde esta mesa continuamente hablamos de Zapala por la importancia que nosotros nos hace pensar en este corredor Bahía Blanca-Zapala, y Puerto Rosales creo que no está aparte porque también forma parte de lo que es la zona franca Rosales, Bahía Blanca, y que la integración de esto con la zona franca Zapala también nos parece fundamental. Y yo sé que ustedes con Zona Franca están trabajando o han tenido conversaciones para poder avanzar sobre esto. Sí, nosotros con Santiago Mandoresi Burgo, que es el actual presidente, tenemos un excelente vínculo, pero no solamente vínculo político, sino también vínculo institucional y vínculo comercial. Estamos trabajando en algunos proyectos, también entendiendo que la Zona Franca es una herramienta que sola a veces cuesta dinamizarla. De hecho, lo hablaba con Santiago, ¿no? Mientras se hacían en la anterior gestión viajes pomposos, una empresa muy importante de la ciudad de Bahía Blanca no conocía la herramienta. Bueno, creo que es una tarea ardua, la parte comercial, la parte de motorizarla, pero sin duda el polo productivo o de sudeste de la provincia de Buenos Aires es Bahía Blanca con Rosales. Nosotros hoy cuando hablamos de puertos ya no hablamos de claramente, manteniendo las autonomías en términos administrativos y en términos logísticos, pero cuando hablamos de puertos hablamos del estuario de Bahía Blanca. De hecho, Federico lo remarca permanentemente. Hablamos en conjunto. Estoy convencido de que Punta Alta sin Bahía Blanca no se puede desarrollar. Hoy el puerto de Bahía Blanca ha demostrado, en el marco de la bajante del Paraná, ha demostrado la capacidad no solamente de resolver la ecuación de los granos, sino resolverle la ecuación al país, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si Bahía Blanca no tenía la capacidad de evacuar
todos esos granos que no pudieron ser exportados de otros puertos por la coyuntura de la naturaleza, que hubiese pasado no para el sector agrícola, que hubiese pasado para el país. Bueno, claramente hoy Bahía Blanca ha mostrado ese potencial y lo que tiene que hacer Rosales es subirse a ese tren que ha tenido y que ha marcado el desarrollo del puerto bahiense para poder también potenciarse. Y en definitiva, si el puerto, si los trenes se desarrollan, lo que se termina desarrollando es la ciudad, y cuando la ciudad se desarrolla lo que termina sucediendo es que se genera empleo, que es lo que tanto necesitamos. Sí, qué bueno escuchar, subirse al tren. Suena bien. Suena bien. Suena bien. Está bueno, lo vamos a poner en práctica. A incorporar. Bueno, Rodrigo, 3 minutos finales. Hola. Nada, puedo hacer un cierre en términos de lo que esperamos de Rosales. Yo cuando subíamos hace más de un año y piquito, decíamos, tenemos el gran desafío de cambiar la lógica de nuestro distrito. Punta Alta es un distrito de estado dependiente, y teniendo un puerto, una zona franca, nos parece, no una picardía, porque no gracias a la palabra, pero sí nos parece que el sector privado tiene que empujar. Creo que el gran desafío de Puerto Rosales es generar condiciones comerciales, generar condiciones logísticas de infraestructura portuaria para que el sector privado elija emplazarse en nuestro puerto y generar empleo. Nosotros, yo os cuento como anécdota que cuando asumí recibí 10 felicitaciones y 60 currículum, ¿no? Bueno, esa es la realidad de Punta Alta. Y hay que cambiarla. Nosotros tenemos responsabilidad política, institucional, tenemos que cambiarla. No veo desde el oficialismo municipal políticas de desarrollo, y nosotros desde el puerto, con la clara decisión de nuestro gobernador y de nuestro ministro Augusto Costa, estamos impulsando proyectos que tiendan a generar empleo para nuestros vecinos y nuestras vecinas. Ese es el desafío que tiene el mundo, y sobre todo es el desafío que tiene nuestra región. La generación de empleo, la generación y la reactivación en términos económicos. Vinimos a poner a la provincia de pie, estamos trabajando en eso, tenemos el apoyo de nuestro gobernador, de nuestro ministro, de nuestro subsecretario, y en ese sentido seguimos trabajando. Bueno, y el otro desafío que le queda al Puerto Rosales es ser parte de Vías Argentinas Radio. Sin dudas. Uno de los grandes problemas que tiene Rosales y que todavía no pudimos resolver tiene que ver con cuestiones estructurales tarifarias. Bueno, ya empezamos a llorar. No, pero esto lo digo y lo cuento siempre, porque lo que sucede es que Rosales todavía no tiene armado directorio. Estoy como presidente y eso es una cuestión estructural, y por eso no podemos avanzar en algunas cuestiones que tienen que ver con infraestructura fuerte. Pero sin duda lo vamos a lograr en poquito ya. El directorio en algunos meses lo vamos a tener, y ahí claramente vamos a asumir los compromisos en algún momento, y vamos a formar parte de esto, que además lo considero importante porque, la única manera de que las generaciones actuales comprendan lo que sucedió en la Argentina, en esa época, insisto, para nosotros en términos políticos y ideológicos tan nefasta, que sucumbió al sistema ferroviario, que sucumbió con un montón de servicios que hoy, cuando a veces se nos corta la energía eléctrica, decimos, ¿qué pasó acá? Bueno, ahí está la explicación, no en los 90, digo. Son ustedes, son los comunicadores, son los que tienen la experiencia de haber vivido y de haber transitado esos caminos. Bueno, sin duda hay que apoyarlo. Bueno, hablando en serio... Sí, no, se nos termina el bloque, pero en serio... Vamos a hacer el proyecto, ¿eh? Sí, vamos más allá del proyecto. No me puedo acordar el número de ley, me llegó esta semana. En España, la Secretaría de Transporte declaró a través de una ley que sacó... vendría siendo un decreto porque es de un Ministerio de Transporte, que todo puerto tiene que tener el tren por el impacto ambiental que causa el camión. Eso fue firmado la semana pasada. Intermodal. Gracias, Rodrigo. Nos vamos a mantener en contacto y será hasta el próximo programa. Gracias a ustedes por el tiempo, un fuerte abrazo. Muchísimas gracias.